tema al que me voy a referir a continuación lo he titulado La cadena de valor de la función de cumplimiento como marco conceptual para mejorar la efectividad. Aquí quisiera señalar fundamentalmente lo siguiente. Como ya se mencionó, una de las principales preocupaciones de las organizaciones que tienen programas de cumplimiento es cómo mejorar su efectividad. El punto es que para mejorar la efectividad hay que hacerlo de una manera rigurosa, hay que hacerlo de una manera seria, y esto supone tener un marco conceptual, un marco teórico de referencia que nos ayude a que el proceso de optimización sea serio y no sea un proceso heurístico. Como voy a mencionar más adelante en mi presentación, cuando no se tiene un marco conceptual a través del cual diseñar un plan de optimización, las organizaciones suelen caer en metodologías de ensayo y error que en muchas oportunidades llevan a un desgaste, a un proceso lento, a un proceso costoso en el cual se desperdician muchas oportunidades de mejorar el sistema. Entonces, esta presentación va a constar de tres grandes partes. Una primera parte en la que voy a tratar de conceptualizar la función de cumplimiento desde la teoría general del management, desde la teoría general de los estudios organizacionales. Una segunda parte donde me voy a concentrar en qué es optimizar o cómo optimizar cualquier tipo de proceso en una organización. Y una tercera parte que, sustentada en las dos partes anteriores, tratará de proponer un conjunto de herramientas o tratará de ofrecer un conjunto de sugerencias o recomendaciones para mejorar la función de cumplimiento a partir del marco conceptual que ya se ha dado previamente. Entonces, quisiera comenzar a construir el marco teórico de la siguiente manera. Cuando uno va a mirar la teoría general de la administración, la teoría del management como se conoce en los Estados Unidos, o toda la teoría de los estudios organizacionales europeos, uno encuentra diferentes perspectivas para poder enfocarse y entender una organización, una empresa o alguna parte de la organización. Para este propósito particular que nos convoca hoy, yo considero que la teoría general de los sistemas ofrece unas perspectivas interesantes que, al ser aplicadas para poder conceptualizar la función de cumplimiento, nos ofrece una gran cantidad de elementos de juicio que enriquecen el trabajo. Como la mayoría de ustedes saben, especialmente los que tienen formación en temas de administración de empresas, pues la teoría general de los sistemas no fue creada ni en la teoría del management, ni en la sociología, ni en la antropología, sino que tiene su origen en la biología. Lo que pasa es que resultó ser una teoría muy potente en la segunda mitad del siglo XX y ha sido traspolada a diferentes disciplinas para poder lograr lo que Ulrich Beck llama el paso de unas lógicas estructuralistas a unas lógicas funcionalistas. Pasar de tratar de entender el mundo a partir de categorías, de estructuras, para tratar de entender el mundo a partir de flujos, de dinámicas y de relaciones de funcionamiento. Entonces la teoría general de sistemas tiene esa gran ventaja que nos permite vincular dos grandes dimensiones de la comprensión de las organizaciones. La dimensión de las estructuras de la organización, que fue muy fuerte en la primera mitad del siglo XX, sobre todo con los desarrollos de las teorías de la administración clásica con Taylor y con Drucker, y que en los últimos años ha venido ganando mucha fuerza, precisamente porque las organizaciones tienen que alivianar su estructura. Entonces las lógicas de la departamentalización y las lógicas de la descentralización, que fueron muy importantes y fueron casi dominantes durante la segunda mitad del siglo XX gracias a los trabajos de Peter Drucker, hoy en día han comenzado a ser muy cuestionadas y a ser sustituidas por otras lógicas como las estructuras de organización matriciales,
que tienen muchas organizaciones, especialmente en aquellas áreas donde hay uso intensivo o producción intensiva de tecnología, porque son organizaciones que se desarrollan en entornos altamente competitivos, entornos donde cambia el entorno muy rápidamente y las organizaciones necesitan ser livianas para poder cambiar y ajustarse rápidamente a las nuevas condiciones de mercado. Entonces, tener departamentos estructurados con unas estructuras rígidas no es la mejor alternativa, y las estructuras de tipo matricial, organizadas con grupos de trabajo, grupos de tareas, que están enfocados en el desarrollo de un producto, en la ejecución de un proyecto, en adelantar una unidad de negocio, etcétera, y tener personal transversal a los diferentes grupos de trabajo o grupos de tareas, parece ser como una propuesta de modelo de organización muy eficiente. Entonces, la teoría general de sistemas está cogiendo mucha fuerza por esa razón. Si uno coge la teoría general de sistemas, aquí por ejemplo ven ustedes un paper del año 1972, que es uno de los papers más citados en la materia, donde se explica cómo la teoría general de sistemas tiene esa potencialidad en la organización. Si uno coge esa teoría de sistemas aplicada al management y trata de utilizarla para conceptualizar la función de cumplimiento, uno podría encontrar algo como más o menos lo siguiente. Y uno podría decir, mire, la organización, la empresa en sí mismo, es un sistema. Y para que la organización pueda ser conceptualizada como un sistema, pues tenemos que entender que la organización es un conjunto de elementos que cumple 4 características fundamentales, que son las características que la teoría general de sistemas demanda de cualquier sistema. Primero, la organización es un conjunto de elementos interrelacionados, es decir, no se trata de elementos independientes, sino se trata de elementos que tienen una relación entre ellos, que se trabajan de manera articulada, que trabajan de manera conjunta. Adicionalmente, se trata de elementos que tienen unidad de propósito. Todos los elementos de la organización miran hacia la misma finalidad, que son los objetivos estratégicos de la organización. En tercer lugar, es una unidad integrada por elementos que son coherentes entre sí. Es decir, los elementos que componen la organización no están compitiendo ni se contradicen entre sí, sino que todos se dirigen y se enfocan hacia el mismo propósito. Y finalmente, la organización tiene que tener plenitud, es decir, no puede haber vacíos ni lagunas de elementos que sean necesarios o indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, estas 4 características, interdependencia y relación de sus elementos, unidad de propósito, coherencia y plenitud al interior de la organización, es lo que hace que la organización pueda ser considerada como un sistema. Dentro de ese sistema podemos encontrar diferentes subsistemas, y esos subsistemas están integrados por esas funciones que son esenciales para que las organizaciones puedan cumplir sus propósitos, para que esa unidad de propósito se pueda dar. Y aquí vamos a encontrar diferentes funciones, como la función de dirección, como la función de planeación, como la función de gestión del talento humano, y por supuesto también vamos a encontrar la función de cumplimiento como una de esas funciones importantes en el ámbito de la organización. Cuando uno quiere conceptualizar la función de cumplimiento como un subsistema dentro de la organización, entonces uno puede considerar en primera instancia cuál es el propósito que cumple esa función y hacia quién está dirigida. Y aquí puede uno encontrarse que esa función de cumplimiento tiene en primera instancia 2 grandes destinatarios o beneficiarios de su ejecución, lo que yo llamaría los clientes internos de la función de cumplimiento, que son aquellas áreas internas dentro de la organización que se benefician del trabajo del área de cumplimiento, y también los clientes externos de la organización, que son los que se benefician o aprovechan del trabajo que se realiza en el área de cumplimiento. Si uno comienza a analizar quiénes son esos clientes del subsistema de cumplimiento, pues uno puede encontrar en primer lugar los clientes internos, y ahí encontramos primero los órganos directivos, la Asamblea General, la Junta Directiva o el Consejo de Administración, porque ellos toman decisiones con base en la información que les produce área de cumplimiento.
También otros órganos de administración, como el presidente, los vicepresidentes, los gerentes, los comités que se producen para tomar decisiones, porque ellos se alimentan del trabajo y de la información que produce el área de cumplimiento. Y también otros subsistemas horizontales, como lo puede ser auditorías, compra, el área comercial, recursos humanos, tesorería, quienes están trabajando articuladamente con área de cumplimiento. Entonces ahí tenemos un paquete de clientes internos para quienes trabaja el área de cumplimiento. Y luego vamos a tener los clientes externos, que son esos agentes por fuera de la organización que demandan información producida por el área de cumplimiento. El cliente externo más importante de cualquier área de cumplimiento es la unidad de inteligencia financiera, porque el área de cumplimiento produce por lo menos dos grandes tipos de reportes para las unidades de inteligencia. Cualquier área de cumplimiento, por lo menos así en toda América Latina, produce información objetiva y hace reportes de información objetiva a las unidades de inteligencia financiera. Reporta operaciones en efectivo, reporta operaciones de divisas, reporta operaciones de comercio exterior, y todas estas operaciones se reportan solamente por el hecho de cumplir las características objetivas que exige la unidad de información de inteligencia financiera, no porque tengan ningún tipo de información o porque sean sospechosas o porque sean inusuales, no, se trata simplemente de información objetiva que debe reportarse porque así lo dispuso la unidad de inteligencia financiera. Y luego las áreas de cumplimiento también reportan operaciones sospechosas que alimentan y activan la función de inteligencia operacional de las unidades de inteligencia financiera. Entonces, los grandes proveedores de información para las unidades de inteligencia financiera son las áreas de cumplimiento de las organizaciones que son sujetos obligados del sistema de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y contra la corrupción. El segundo cliente importante del área de cumplimiento es el regulador o el supervisor, según se trate de cada país, porque ahí se está produciendo información importante que tiene que tener en cuenta el supervisor para poder diseñar, desarrollar y ejecutar supervisión con enfoque de riesgo. La finalidad del regulador y el supervisor es gestionar el riesgo asociado al sector que tiene que regular y que supervisar. Y la información que él necesita para poder diseñar su plan de supervisión, para diseñar las metodologías de supervisión y para poder monitorear el riesgo en su sector, la proveen las áreas de cumplimiento de los sujetos obligados. Luego, el organismo de persecución penal, en el caso colombiano la Fiscalía General de la Nación, en otros países lo llaman la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, en fin. Al final estamos hablando del titular de la acción penal en el país correspondiente, quien se apoya en la información de las áreas de cumplimiento dentro de sus investigaciones criminales. Y ahí es cuando la Fiscalía o el organismo correspondiente oficia a los oficiales de cumplimiento, remite comunicaciones o requerimientos de información a los oficiales de cumplimiento para que suministren información que es vital en las investigaciones criminales que adelantan. Y finalmente hay otros clientes externos que son muy importantes, que son otras organizaciones que están en el entorno. Hoy en día las organizaciones han entendido que ellas no tienen que ajustarse o de alguna manera conformarse con el entorno que les tocó. En la década de los 80, pues las organizaciones a nivel estratégico entendían que el entorno era dado, que no tenían capacidad de influencia en el entorno y que tenían que ajustarse a las condiciones que había en el entorno. Entonces, cuando se hablaba de las amenazas de lavado de activos o las amenazas de corrupción en el entorno, pues eran amenazas que simplemente se asumían como dadas y las organizaciones se limitaban a incidir en su vulnerabilidad, que era lo que estaba, digamos, internamente y que ellas tenían capacidad de control. Pero, digamos, los desarrollos que se dieron a finales de la década de los 90, principalmente el auge de la teoría de la cadena de valor y las estrategias de valor compartidas que se impulsaron desde la Universidad de Harvard, principalmente por Michael Porter, pues llevaron a que las empresas entendieran que sí tenían capacidad de incidir en el entorno y que podían desarrollar estrategias para generar valor no solamente en su organización, sino en las organizaciones del entorno para generar entornos más competitivos. Las áreas de cumplimiento son unos key players, son unos jugadores claves en las estrategias de valor compartido cuando hablamos de crear entornos seguros y competitivos de negocios. Las grandes organizaciones a través de su área de cumplimiento pueden influir en su cadena de abastecimiento, pueden influir en su cadena de distribución,
pueden influir en su cadena de venta, pueden influir en los stakeholders y las otras organizaciones como los sindicatos, por ejemplo, como las organizaciones sociales que están en el entorno de las organizaciones, para lograr que ellas implementen medidas que las ayuden a ser menos vulnerables y a generar entorno de negocios más seguro y más competitivo. Entonces, la capacidad de las áreas de cumplimiento para generar estas estrategias de valor compartido, incidiendo directamente en sus proveedores, en sus clientes, es importante. Y ahí tenemos unos clientes externos muy valiosos. Ahora, cuando uno va a mirar cómo cumple o cómo satisface el área de cumplimiento esas demandas de sus clientes externos, cómo atendemos a nuestros clientes internos y a nuestros clientes externos, ahí uno puede encontrar una visión desde la teoría general de sistemas que puede resultar muy provechosa. El punto de partida es que, y esto quisiera, digamos, dejarlo como un pilar dentro del marco teórico que estoy desarrollando, es que el área de cumplimiento o la función de cumplimiento es un subsistema que se encarga fundamentalmente de la transformación de información. La finalidad, el propósito, el objetivo esencial de un área de cumplimiento es la transformación de información. Y es la transformación de información para tomar decisiones que tienen implicaciones regulatorias, que tiene que ver con el puro cumplimiento normativo, o sea, para asegurarnos que estamos cumpliendo la norma, para tomar decisiones en entornos de riesgo, para que la compañía, la organización pueda calcular el riesgo que está asumiendo en cada una de las decisiones, y también para tomar decisiones que plantean desafíos éticos. Entonces, esas tres dimensiones del área de cumplimiento, en las cuales yo desde la academia he insistido en varias oportunidades, que cumplimiento no es solamente cumplimiento normativo, cumplimiento no es solamente gestión de riesgo, sino que cumplimiento, y sobre todo en la actualidad, también tiene un importante componente de liderazgo ético. Entonces, esos tres niveles del cumplimiento, cumplimiento normativo, gestión de riesgo y liderazgo ético, se vuelven como el objetivo esencial, en el sentido de que cumplimiento produce la información que necesita la dirección de la organización para tomar decisiones que tienen relación con cualquiera de estos tres niveles de incidencia: el cumplimiento, el riesgo y el nivel ético. Ahora bien, para entenderlo y aplicar la teoría general de sistemas, uno podría decir que el área de cumplimiento, como un sistema encargado de la transformación de información, tiene tres grandes componentes, tiene tres grandes compartimentos. Un primer compartimento, que es el input de información, que tiene que ver con todas las fuentes de información que alimentan el sistema. La información es la materia prima del sistema, y hay un input de información, hay un punto por el cual ingresa el sistema toda la información que lo alimenta. Luego tenemos el core del sistema, el núcleo del sistema, que es donde ocurre el proceso duro de transformación. Y luego tenemos un output del sistema, que es aquel compartimento en el cual se produce la información que tiene que tener a su mano el nivel directivo y administrativo de la organización para tomar decisiones. Si uno va a mirar el core de ese sistema, uno va a encontrar lo que uno podría denominar la cadena de valor del área de cumplimiento, que es fundamentalmente el conjunto de procesos, procedimientos, tareas, actividades que se realizan para poder transformar la información, para poder transformar esa información que llega en el input y convertirla en información útil para la toma de decisiones por parte del nivel directivo o el nivel administrativo de la organización. Tal como yo lo entiendo, esa cadena de valor que tenemos en el centro, en el core, en el núcleo del área de cumplimiento, está integrada fundamentalmente por 4 eslabones. El eslabón del monitoreo de operaciones, donde estamos fundamentalmente haciendo una revisión de los diferentes procesos misionales y de apoyo entre la organización. El eslabón de detección, que tiene que ver con la identificación de situaciones inusuales o sospechosas que ameritan un análisis detenido por parte del área de cumplimiento. El tercer eslabón, que es el eslabón de análisis, donde vamos a encontrar todos los procesos de extracción de datos y de evaluación para generar valor agregado. Este eslabón es el eslabón más importante, es el eslabón donde hay un uso intensivo del recurso humano, porque este es el eslabón donde realmente se agrega valor.
donde se toma la información que viene del input, que se ha logrado capturar a través de procesos de monitoreo y de detección fuertes, y aquí el recurso humano, básicamente los analistas que trabajan en el área de cumplimiento, son los que se encargan de estudiar esta información, procesarla mentalmente para generar nueva información que agregue valor a la organización. Entonces, este eslabón es sumamente importante. Y por último, el eslabón de control, que tiene que ver con la parte fuerte de prevención, porque la finalidad del área de cumplimiento es lograr que a través de sus reportes se prevenga el lavado de activos, se prevenga la financiación del terrorismo o se prevenga la corrupción. Y para esos propósitos pues es necesario un control de las operaciones. Es importante que se produzca información en relación con operaciones complejas, con operaciones sospechosas, con operaciones inusuales, que le permitan al tomador de la decisión, al decision maker, decir esto no lo hacemos o esto sí lo hacemos. Entonces estos 4 eslabones conformarían lo que uno podría llamar la cadena de valor dentro del subsistema. Ahora, algo interesante es que dentro de la teoría general de sistemas, todo sistema debe tener 2 grandes componentes: un código y un programa. El programa consiste en todo el conjunto de procedimientos, reglas y criterios que utiliza el sistema para procesar su materia prima, en este caso para procesar la información. ¿Dónde están esos procedimientos? ¿Dónde están esas reglas? ¿Dónde están esos protocolos, esos criterios, esos factores que debe tener en cuenta el área de cumplimiento para poder cumplir su función, para poder procesar y transformar la información? Pues están contenidos en toda la regulación interna de la organización, pero principalmente en los estatutos sociales, en las políticas como la política de conocimiento del cliente, conocimiento de proveedores, conocimiento de colaboradores, la política de reclutamiento y selección del talento humano, etc. También están los códigos como el código de ética, por ejemplo, que es muy importante en esta materia. El manual, que es un manual de prevención de lavado de activos o el manual de gestión de riesgo de corrupción, donde están descritas o definidas las metodologías para realizar estas evaluaciones de riesgo y para poder gestionar apropiadamente el riesgo. Y los instructivos o protocolos que le dicen al recurso humano, que le dicen al talento humano, cómo cumplir las actividades y cómo generar los productos que se espera de ellos. Entonces, ese programa va a permitirnos tomar la información que llega por el input y procesarla para entregarle a los tomadores de decisión una información en forma de un código binario. Es decir, estamos sintetizando la complejidad. Tenemos un montón de información muy compleja de muchas fuentes. A través del programa lo sintetizamos y le entregamos al tomador de decisión un resultado, un producto que va en un código binario. El código permitido o prohibido cuando estamos en el mundo del cumplimiento normativo puro y duro, o un reporte en el término de seguro o inseguro cuando estamos en el terreno de la gestión del riesgo, o un reporte en el tema de ético o no ético cuando estamos hablando del liderazgo ético de la organización, cuando hablamos de decisiones que plantean desafíos éticos para la organización. Entonces, reducir esa complejidad a un código binario facilita el trabajo del tomador de decisión. Pero insisto, aquí se entrega el producto que entrega el área de cumplimiento es información en el código permitido o no permitido. Eso está permitido o eso está prohibido. En el término, eso es seguro o es inseguro. O en el tema, esto es ético o esto no es ético. Pero quien tiene que tomar la decisión es el área correspondiente, no el oficial de cumplimiento. Para asegurar que el sistema funcione correctamente debe ser independiente, para que el programa de procesamiento de información no se vea lesionado. Y eso obliga a que mantenga una distancia frente al tomador de decisión. Le provee la materia prima, le provee los elementos de juicio para que él tome la decisión, pero mantiene distancia para no afectar la imparcialidad del subsistema. Muy bien, si uno toma esta teoría, así como la he propuesto, la teoría general del sistema aplicada para entender la función de cumplimiento, pues uno podría tratar de aprovechar toda esta estructura para desarrollar un marco conceptual para la optimización o el mejoramiento de la efectividad de la función de cumplimiento. Y aquí entonces viene una pregunta: ¿qué entendemos nosotros por optimizar? ¿Qué es optimizar la función de cumplimiento? Cuando hablamos de optimizar, en términos muy coloquiales, lo que estamos haciendo de lo que estamos hablando es de mejorar el desempeño del subsistema,
de hacer que el subsistema se desempeñe de una manera mejor. Y aquí la evaluación de desempeño pues es importante. Pero cuando hablamos de desempeño, estamos hablando fundamentalmente de efectividad en términos administrativos, en términos de la economía, de la teoría económica. Y eso supone dos grandes componentes. La eficacia, entendido como que el subsistema consiga los objetivos para los cuales fue creado, y la eficiencia, que apunta a que tiene que conseguir esos objetivos pero con la menor cantidad de recursos. Luego, si yo quiero aumentar la efectividad del sistema, tengo que buscar la manera de mejorar la eficacia y de mejorar la eficiencia. Y cualquier oportunidad que yo identifique para mejorar la eficacia o para mejorar la eficiencia conlleva una oportunidad de optimización, una oportunidad de hacer las cosas mejor de como las estamos haciendo. Por eso yo debo evaluar cada componente del sistema en términos de cómo mejoro su eficacia y cómo mejoro su eficiencia. Puesto uno en esos términos, entonces podría llegar a decir que si yo entiendo que optimizar un sistema como el de cumplimiento supone evaluar cada uno de sus componentes en términos de eficacia y eficiencia, pues yo debería hacer evaluaciones independientes de cada uno de esos componentes. Es decir, yo debería evaluar de manera independiente el input, de manera independiente el core del sistema y de manera independiente el output del sistema. Cada uno de estos tres componentes me debe mostrar oportunidades de optimización. Si yo miro cómo está ingresando la información, qué información está ingresando, cuáles son los procedimientos y protocolos para el ingreso de la información, de pronto yo encuentro oportunidades para hacer más eficaz mi tarea o para hacerla más eficiente. Y ahí tenemos una oportunidad de optimización en el input. Si yo voy a mirar cómo proceso la información, qué clase de análisis estoy haciendo, y busco oportunidades para hacer mejores análisis o para hacer los mismos análisis de una manera más rápida, estoy optimizando el core del sistema. Y si yo voy a mirar mis reportes, cómo produzco los reportes, qué clases de reportes produzco, cómo están diseñados los reportes que genero, y encuentro que yo puedo producir mejores reportes o puedo producir los mismos reportes pero con menos recursos, pues estoy optimizando el output del sistema. Entonces acá, como les decía, la lógica de aplicar la teoría general de sistemas consiste esencialmente en tener una metodología que me vaya guiando paso a paso para que me vaya orientando y me diga dónde debo mirar y qué debo mirar en cada parte para lograr una optimización sistémica. No para lograr mejoras aisladas del sistema, sino para que yo logre realmente una optimización como sistema del área de cumplimiento. Así pues, entonces quisiera detenerme en lo que nos en esta conferencia, en lo que nos queda de la conferencia, en cada uno de esos tres puntos. Entonces, miremos primero qué cosas se pueden hacer en el input del sistema. Por ejemplo, la confiabilidad de las fuentes, ¿sí? La confiabilidad de las fuentes es algo importante para mejorar el input del sistema, porque no siempre estamos consultando las fuentes más confiables, y en algunas oportunidades eso nos lleva a que nos encontremos con falsos positivos, o que nos encontremos con información que está desactualizada y lo que hace es multiplicar nuestro trabajo. Entonces, tener bien seleccionadas las fuentes de información y tener fuentes de información confiables es muy importante. De manera, a título de ejemplo, si nosotros estamos alimentando el sistema con la información del cliente o con la información del proveedor, y la información del cliente la estamos tomando del área comercial y la información del proveedor la estamos tomando del área de compras, pero resulta que las bases de datos de clientes están desactualizadas, las carpetas no están actualizadas, los formularios de vinculación no están al día, y lo propio pasa en la operación de compra, pues simplemente no estamos realmente ingresando información confiable. Luego, la confiabilidad de las fuentes de información es fundamental, y ahí el área de cumplimiento tiene que hacer un trabajo si quiere que haya más efectividad en la información que está produciendo. Aquí ese viejo adagio que tienen los americanos que dice garbage in, garbage out, es esencial. Un sistema como estos trabaja con información, y usted puede tener el mejor sistema en términos de procesamiento, puede que el core de su sistema funcione de manera impecable y las metodologías más avanzadas ajustadas a los estándares internacionales, pero si usted le está metiendo información basura, el sistema le va a arrojar información basura.
En ese orden de ideas es importante que la organización se preocupe por la confiabilidad de las fuentes de información. Segundo punto para mejorar el input en el sistema. Es más importante la calidad de la información antes que la cantidad de la información. Y esto es un mensaje para los proveedores de listas y para las empresas que están en proceso de evaluación de sus proveedores de listas. Como consultor yo me encuentro permanentemente organizaciones que pagan grandes valores, pagan sumas muy importantes para tener acceso a más listas. Y entonces los proveedores aprovechan ese desconocimiento y entonces lo que hacen es incrementar exponencialmente el valor de sus servicios bajo el pretexto de que están proveyendo más listas o que tienen más datos. Entonces dicen, no, es que yo le proveo 400.000 millones de registros, o yo tengo un acceso a información de 500 listas internacionales. Mire, esto puede ser un arma de doble filo. Tener más listas no significa tener mejor información. Y si usted se pone a analizar, a hacer el ejercicio de mirar una a una las listas que le está suministrando su proveedor de listas, se va a encontrar que tal vez muchas de esas listas a usted no le sirven para nada. Si usted no tiene operaciones en Afganistán, si usted no tiene operaciones en Francia, tal vez no le sea de mucha utilidad todas las listas que le están dando de esos países. Y por el contrario, lo que le está es generando una gran cantidad de información basura, de falsos positivos, de homónimos, que lo que hacen es multiplicar el trabajo de su área de cumplimiento. Mi opinión como consultor es que si usted quiere optimizar el input del sistema, menos listas es mejor, y buscar en cambio mejores listas. No se afane tanto por tener muchos registros o acceso a muchas listas, afánese por tener acceso a las listas importantes. Otra cosa, ¿cuántas veces esas listas están repetidas de información? Hay listas que contienen otras listas, y entonces usted está pagando por una gran cantidad de listas que al final le están agregando la misma información. Entonces aquí también hay una forma importante de gestionar los recursos. ¿Por qué va a pagar usted por acceder a una lista que le provee la misma información de otra lista que está allí incluido en el paquete? Se está pagando dos veces la misma información. Entonces ahí es importante, y esto es muy clave en la negociación con esos proveedores, hacer el análisis detallado de qué lista realmente me está vendiendo y cuáles son esas listas que realmente son útiles para mi organización. Luego, mejora de procesos en la recolección de información. Es esencial tener información, y es esencial tener información confiable, ya lo he mencionado. Y en muchas oportunidades la información proviene del mismo cliente o del mismo proveedor. Y esos procesos de recolección, pues en muchas oportunidades son manuales. Y eso conlleva a que para poder hacer procesos de análisis interesantes, pues esa información tenga que ser digitalizada. Y eso supone que tenga que haber alguien en el back office digitando la información para subirla a una base de datos, para subirla a una tabla de datos o para alimentar un sistema. Entonces, si yo logro optimizar el proceso de recolección de la información y el proceso de validación de la información, logro realmente una optimización en el input del sistema. Fíjense que no basta solamente con hacer que el cliente o el proveedor diligencie el formulario de vinculación. Yo no me puedo quedar con la información que el proveedor o que el cliente me puso en el formulario. Yo tengo que verificarla. Y esos procesos de recolección de la información y verificación de la información deben ser previos al ingreso al core del sistema, para lograr que el sistema trabaje con información limpia, con información saludable, con información confiable. Entonces ahí en ese punto específico, en el proceso de recolección y validación de la información, hay una oportunidad de optimización muy importante para las áreas de cumplimiento. Y ahora que estamos de moda con el SARLAF 4.0, fíjense que la Superintendencia Financiera de Colombia ha dado el paso. Uno de los grandes cambios, una de las grandes transformaciones de la circular 027-2020 de la Superintendencia Financiera, que llamaron el SARLAF 4.0, es precisamente dar el paso para permitir que las entidades financieras no tengan que exigir la presencia física del cliente en la entidad para su vinculación. Y entonces esta circular incluye la posibilidad de que las entidades, por ejemplo, tengan otros sistemas de autenticación e identificación de sus clientes o sus proveedores.
Allí se mencionan, por ejemplo, temas como firma digital, se mencionan, por ejemplo, temas como mecanismos de identificación biométrico, métodos de identificación mucho más baratos y económicos como son los cruces de información. Entonces, ahí es importante dar ese paso hacia modelos de vinculación electrónicos, donde yo pueda tener un formulario electrónico de vinculación de clientes y proveedores. Y eso me da un potencial interesante porque si yo utilizo un formulario electrónico, que hoy en día es ABC, es decir, hoy en día digamos una herramienta absolutamente básica en el uso de cualquier organización son los formularios electrónicos, ¿sí? Hoy hay formularios electrónicos para todo y Google y Outlook en sus plataformas dan esas facilidades digamos de manera abierta. Luego hoy no estamos hablando de que eso suponga ni siquiera el apoyo o la asesoría de un ingeniero, es algo que se puede hacer. Luego entonces, si yo desarrollo un formulario de vinculación electrónico, la captura de información y la migración a una tabla de datos, a una base de datos, es automática. No tengo que digitar nada. Pero más importante, yo puedo parametrizar esa tabla de datos, yo puedo parametrizar el sistema para que una vez alimentado me haga la segmentación automática. De tal manera que yo introduzco los datos en el formulario, mejor, el cliente introduce los datos en el formulario de vinculación, va automáticamente a una tabla de datos y esa tabla de datos inmediatamente ya está parametrizada con las macros o con los algoritmos que sean para segmentar a ese señor en niveles de riesgo. Y entonces yo ya puedo saber automáticamente con un clic quién es cliente de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Esto es sumamente importante como una oportunidad para la optimización en el área de cumplimiento. Ahora, cuando hablamos de segmentación, aquí hay que tener una cosa importante. Cuantos más factores de segmentación utilice yo, no significa que estoy segmentando mejor. Entonces, el diseño de la metodología de segmentación supone definir muy bien los factores y criterios de segmentación. Hay muchos factores que yo puedo tomar en cuenta: la antigüedad y la trayectoria del cliente, la jurisdicción en la cual opera el cliente, su actividad económica, si ese cliente está o no está sometido a un régimen de auditoría o revisoría fiscal independientes, si esa compañía cumple con políticas de transparencia societaria, transparencia corporativa y contable. ¿Cuál es la naturaleza? Porque evidentemente no es lo mismo una organización pública que una organización privada, y no es lo mismo una organización sin ánimo de lucro que una sociedad comercial. Saber si esa organización está dentro de sistemas de gestión de calidad, tiene certificaciones de calidad internacionales, y sobre todo el nivel o la intensidad de la supervisión estatal que tiene esa organización. Entonces, si yo cojo todos estos factores, yo puedo desarrollar una metodología de segmentación muy potente. Pero lo que quiero señalar es que no significa que porque utilice más criterios, estoy segmentando mejor. Todo depende de qué. Depende del producto. Todo depende del servicio. Todo depende de la naturaleza del cliente, la naturaleza del proveedor. Entonces, optimizar supone dejar de hacer procesos que definitivamente no me están generando valor. Y es posible que yo esté utilizando factores o criterios de segmentación que no me están generando valor. Entonces yo podría simplificar mi proceso de segmentación únicamente con los factores y criterios que realmente necesito para conocer apropiadamente a mi cliente, a mi proveedor, a mi contraparte, etc. Y ojo, porque aquí hay una cosa bien importante, y es: ¿para qué segmento? ¿Para qué segmento? A mí me llama mucho la atención muchas organizaciones para las cuales he dado consultoría, en las cuales tienen unos procesos muy fuertes y muy rigurosos de segmentación y tienen toda su base de datos debidamente segmentada. Y uno les pregunta, bueno, ¿y para qué sirve esa segmentación? ¿O para qué la utilizan ustedes? Y se da cuenta uno que en la práctica, realmente no están utilizando esa segmentación para nada. Usted mira, llega el cliente, cogen la información, segmentan al cliente, pero de ahí para adelante toda la cadena de valor del área de cumplimiento funciona igual. O sea, la segmentación no se tiene en cuenta para nada. Utilizan las mismas reglas de monitoreo para todos los clientes y para todos los proveedores por igual, sin diferenciar. Las señales de alerta para detectar operaciones inusuales o operaciones sospechosas son las mismas para todos los clientes y para todos los proveedores, sin importar el nivel de riesgo. El proceso de análisis de la información y de las alertas detectadas es el mismo para todo el mundo, sin considerar el nivel de riesgo ni nada. Entonces,
Si usted está utilizando las mismas reglas de monitoreo, las mismas señales de alerta y los mismos procedimientos de análisis, ¿para qué segmenta? ¿Para qué el esfuerzo de segmentar? ¿Para qué diseñar una metodología de segmentación? ¿Para qué el proceso de segmentación? El proceso de segmentación cobra sentido en la medida que usted tenga diferenciados los procesos dentro de la cadena de valor. Por eso es importante diferenciar distintos tipos de debida diligencia. Usted debe tener una debida diligencia simplificada para los clientes de menor riesgo. Debe tener una debida diligencia normal para los clientes de riesgo medio. Y debe tener una debida diligencia reforzada para los clientes de alto riesgo. Y cuando son clientes corporativos, pues la debida diligencia debe ampliarse, porque usted no solamente hace debida diligencia para la organización, que es cliente o proveedora, sino también para sus beneficiarios finales y para sus cuadros directivos y administrativos. Entonces, fíjese, cuando yo hablo de debida diligencia, no me refiero únicamente a pasar la gente por listas, que a veces pensamos que debida diligencia es ir y consultar a la persona en listas. No, debida diligencia también comporta que yo tengo que tener reglas de monitoreo diferentes. Entonces yo puedo tener reglas de monitoreo simplificadas, reglas de monitoreo normal, reglas de monitoreo reforzadas, etcétera. Significa que yo debo tener señales de alerta diferenciadas. Tengo que tener señales de alerta para los clientes de menor riesgo, para los de riesgo medio y para los de riesgo alto. Y que los procesos de análisis de las alertas depende del nivel de riesgo de la persona. Entonces, al diferenciar eso, yo logro optimización. ¿Por qué? Porque al hacer esa evaluación, usted debería considerar que los clientes de riesgo alto es el conjunto o el subconjunto más pequeño, y que el grueso debería estar concentrado en el riesgo normal, riesgo medio y riesgo bajo. Con lo cual, digamos, sus procesos deben alivianarse, porque los procesos de debida diligencia más costosos, que demandan más esfuerzo y más trabajo, los reservamos para los clientes proveedores de riesgo alto, que son la minoría. Y ahí logramos unas eficiencias interesantes en el área de cumplimiento. Y esto nos debe llevar a un siguiente punto. No toda coincidencia es una alerta. Y esto lo veo yo con mucha frecuencia. Yo les estoy mostrando aquí una tabla de clasificación o de segmentación de las coincidencias. Si ustedes cogen a una persona y la pasan por listas restrictivas, usted debe tener las listas que le provee, o las listas que está consultando, clasificadas. ¿Clasificadas en qué? En función de la importancia de la información que le está dando esa lista para sus señales de alerta, para sus riesgos. Entonces, aquí tenemos en la columna del eje Y, ¿sí?, diferentes tipos de coincidencia en función de la lista con la cual se arrojó la coincidencia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que usted va a tener en el nivel 1, la coincidencia tipo 1, las coincidencias que salgan con lista OFAC, o con la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o con la lista de la DEA, ¿sí? Usted puede tener en coincidencias tipo 2 las coincidencias que aparecen con listas que no tienen que ver propiamente con lavado de activos o financiación del terrorismo, pero que tienen incidencia en temas como, por ejemplo, corrupción. Entonces las listas, por ejemplo, que tienen que ver con antecedentes disciplinarios, con antecedentes fiscales. Usted puede tener en coincidencias tipo 3 las coincidencias con listas que tienen que ver, por ejemplo, con cosas como antecedentes penales por delitos que no tienen que ver ni con lavado, ni con terrorismo, ni con corrupción. Por ejemplo, la persona tiene una coincidencia, un antecedente por homicidio, o tiene un antecedente por secuestro, ¿sí? Usted puede encontrar coincidencias tipo 4, que son coincidencias que tienen que ver con temas, por ejemplo, fiscales, temas de evasión de impuestos, coincidencias que tienen que ver con temas como, por ejemplo, multas o sanciones relacionadas con contrabando. Y puede tener coincidencias tipo 5, que son coincidencias que no le están diciendo nada, digamos, relativo a temas delictivos, pero que es información de tipo administrativo para conocer mejor al cliente. Por ejemplo, si el señor tiene multas de tránsito, por ejemplo, si el señor tiene deudas de impuestos con la DIAN, en fin, cosas que no son necesariamente de carácter criminal, pero que pueden ayudar a conocer al cliente. Entonces, ahí vamos a encontrar una clasificación, una segmentación de las listas. Y abajo, dependiendo de la persona respecto de la cual se activó la coincidencia.
Porque cuando el cliente o el proveedor es persona natural, pues nos movemos en ese primer segmento que es el que está marcado con gris, ¿cierto? Donde una cosa es que la lista, la activación, la coincidencia me salga con el cliente, o que la coincidencia me salga con el cónyuge o con el hijo del cliente, o que me salga con el hermano o con el padre del cliente, o que me salga con alguna persona relacionada con él por una situación de afinidad, como puede ser el cuñado, o como puede ser una sociedad en la que él ha tenido participación, etcétera. Y distinto cuando la persona que yo estoy consultando es una persona jurídica, porque yo consulto a la persona jurídica, pero también consulto a su representante legal, a los miembros de junta directiva y a los accionistas. Entonces no es lo mismo que el que resulte en la lista sea el accionista que tiene el control de la sociedad, o que el que aparezca en la lista sea el representante legal, o que el que aparezca en la lista sea un socio minoritario o un miembro de junta directiva. Yo tengo que tener en consideración todos esos factores. Cuando yo converjo todos esos factores, el tipo de lista y el tipo de persona que estoy consultando, yo puedo generar un mapita de calor como el que ustedes están viendo, donde ven en el primer cuadrante en color rojo, van a ver lo que es una auténtica alerta. Eso es una alerta y eso supone un trabajo del área de cumplimiento para revisarla. Pero pueden ver también lo que está en color verde. Lo que está en color verde es una coincidencia, no es una alerta. Entonces, el área de cumplimiento no necesita entrar en un desgaste respecto de ese tipo de procedimientos, de ese tipo de coincidencias. Y entre el rojo y el verde tenemos lo que podríamos llamar las coincidencias de color naranja, o las coincidencias de tipo color amarillo, o las coincidencias de tipo azul, de color azul. Y frente a cada una de ellas yo tengo que evaluar si dentro de mi organización le voy a dar a esa coincidencia el carácter o la connotación de una alerta. En mi opinión, uno debería llegar a alerta exclusivamente hasta las rojas y las naranjas. Luego, las amarillas, las azules y las verdes ya no son alertas, son meras coincidencias que se registran en el sistema y se deja trazabilidad de ellas, pero que no tienen que activar una labor de análisis, una labor de procesamiento en el core del sistema. No tengo que poner una persona a hacer ese trabajo y analizar esto, porque no me está generando valor realmente en términos de riesgo, en términos de cumplimiento, en temas de dilemas éticos. Donde sí los encuentro es en las primeras, en las rojas y las naranjas. Y ahí es donde tiene que haber un trabajo fuerte, focalizado del área de cumplimiento. Entonces fíjense que ahí se pueden hacer muchas cosas en el input. Ahora miremos un minuto qué podríamos hacer en el core. Cuando uno va al core del sistema, pues obviamente estamos hablando de la cadena de valor que ya mencionamos. Y en la cadena de valor vamos a encontrar pues 4 grandes eslabones que ya mencionamos. El eslabón de monitoreo, el eslabón de detección, el eslabón de análisis y el eslabón de control. Y uno podría encontrar oportunidades de mejorar la eficacia y de mejorar la eficiencia en cada uno de esos eslabones. Por ejemplo, en el eslabón de monitoreo, uno puede mejorar la eficacia con la reparametrización de las reglas, o sea, cambiando los algoritmos o los protocolos de monitoreo. Y como ya lo mencioné, teniendo en cuenta, por ejemplo, la segmentación de clientes y proveedores, teniendo reglas de monitoreo para cada uno de ellos diferenciados. Y una forma de mejorar la eficiencia es la automatización del monitoreo, hacer ese monitoreo automatizado y no manual. Por supuesto, eso supondrá algunas inversiones en términos de recursos y de infraestructura tecnológica, pero no necesariamente son grandes inversiones, porque todo dependerá del tamaño de la operación. Yo les quiero comentar algo. Yo conozco y puedo dar fe de instituciones financieras, fiduciarias, que hacen monitoreo a partir de Excel y de Access. Por supuesto, Excel y Access son capaces de hacer monitoreos muy sofisticados y requiere un trabajo importante para definir las macros para hacer esos monitoreos, y lo hacen muy bien. Por supuesto, ¿cuál es el problema de eso? El problema es, número uno, la alimentación, porque cuando se alimenta la tabla de datos en Excel o en Access se puede perder o se puede desconfigurar la información. Y lo segundo es la capacidad de procesamiento, porque Excel y Access pues no tienen una gran capacidad de procesamiento. Entonces, claro, dependiendo del tamaño y dependiendo de la frecuencia con la que uno tiene que hacer el monitoreo, a veces un Excel y un Access bastan. Pero si es una organización grande que tiene gran cantidad de datos y tiene que hacer monitoreos frecuentes, diarios, como un banco,
que además un banco tiene un desafío, que el monitoreo no solamente no tiene una frecuencia periódica, sino que es live, o sea, es permanente. Yo hago una operación y el monitoreo es instantáneo y la alerta me la activa live, en vida. Entonces, eso ya demanda un nivel de desarrollo tecnológico y un software mucho más complejo. Pero aquí eso es importante, ¿sí? Y aquí lo quiero atar pues, con algo que vamos a mencionar más adelante, y es la importancia que tiene la evaluación de riesgo para la definición de esas reglas de monitoreo, ¿sí? Esas reglas de monitoreo, cuando se compra un software, cuando se compra un sistema de control y monitoreo transaccional, normalmente el proveedor lo entrega parametrizado con una parametrización que viene por default. Uno tiene que comprar el sistema y uno tiene que implementar el sistema y ajustar el sistema siendo coherente con la evaluación de riesgo que tiene. Lamentablemente muchas organizaciones piensan que comprar el sistema es simplemente ponerlo a funcionar y comienzan a funcionar con las reglas de monitoreo que trae el sistema por default. Y entonces eso termina llevando a que realmente el sistema no funcione como corresponde y a que realmente la capacidad de detección y la capacidad de prevención sea reducida. En materia de detección, el afinamiento de las señales de alerta. Una cosa es que yo le diga al sistema, tiene que coger las operaciones y procesármelas con estas reglas, usted me las va a analizar en este orden. Entonces el protocolo consiste en: vaya a tal base de datos, tráigame tales registros, póngamelos en esta tabla y va a buscarme en tales datos. Eso es una regla de monitoreo. Ahora, otra cosa es cuando el sistema me tiene que arrojar una alerta. ¿Cuáles son las condiciones que yo defino para que el sistema me alerte de que está pasando algo mal? Esas condiciones de activación de las alertas también tienen que ser parametrizadas en función de mi evaluación de riesgo. Y como les decía, yo tengo que tener señales de alerta específicas para ciertos clientes en función de su nivel de riesgo. Entonces, ahí hay una oportunidad importante de monitoreo. A veces uno se queja con oficiales, uno escucha oficiales de cumplimiento que se quejan y dicen, es que el sistema me arroja 1000 alertas al día. Venga, pero es que usted no ha parametrizado las reglas de monitoreo apropiadamente y tampoco tiene bien definidas las condiciones de activación. Entonces, de esas 1000 alertas que le genera al día, pues 855 son basura, porque realmente no le están diciendo nada, y usted lo que está es perdiendo el tiempo descartando falsos positivos, descartando homónimos y descartando una cantidad de cosas que no generan valor. Entonces ahí es importante esas dos circunstancias. Y la forma de mejorar la eficiencia, por supuesto, la automatización, que como dije, supone una inversión de recursos. En el área de análisis, ¿cómo mejoro la eficacia? Como les decía, el componente de análisis es un eslabón de la cadena de valor que demanda el uso intensivo de recurso humano, porque el análisis solamente lo pueden hacer en este momento los seres humanos. Hay grandes esfuerzos por automatizar el análisis. Por ejemplo, en este momento estoy terminando en el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario un estudio patentométrico. Fuimos y tomamos todas las patentes que se han registrado en los últimos 10 años en materia de lucha contra el lavado de activos, y en los últimos 5 años se ha incrementado de manera significativa las patentes que se han registrado para aplicar inteligencia artificial en el análisis de operaciones inusuales. Los que más están trabajando en el tema de inteligencia artificial aplicada a esto son fundamentalmente los hindúes y los coreanos. Si volvemos un minuto aquí a la gráfica, una de las formas de mejorar la eficacia de este componente de análisis es la capacitación y el entrenamiento, y segundo, mejorando las fuentes de información. Estos dos elementos son muy importantes por esta razón, porque cuando yo meto la información de un cliente o de un proveedor en el sistema de consultas, no solamente estoy consultando en listas restrictivas, listas de control, listas de chequeo, sino que también los proveedores hacen búsquedas abiertas en fuentes públicas a través de algoritmos de búsqueda. Y aquí, digamos, el valor agregado que le pretenden generar algunos proveedores es la afinación de los algoritmos de búsqueda. Entonces,
Si tú vas y miras los proveedores, algunos te permiten graduar, ¿sí? El nivel de exactitud en la coincidencia de la palabra clave que estás incluyendo. Entonces, claro, el sistema hace la búsqueda en internet y me busca medios de comunicación, me busca boletines oficiales, me busca en información que haya, por ejemplo, en reportes o en sentencias o en cualquier documento que esté subido a la web, y a través del algoritmo me lo trae y me lo reporta. Yo no puedo darle a ese reporte, por el solo hecho de que me lo está arrojando el proveedor o el sistema del proveedor, le puedo dar la naturaleza de alerta. Yo tengo que filtrar eso, ¿sí? Hoy en día, ese filtro para saber si esa coincidencia puede ser calificada como una alerta, no hay otra forma de hacerla sino manual. ¿Por qué? Porque, insisto, por más de que los proveedores están trabajando y se esfuerzan por mejorarme la posibilidad de customizar la búsqueda y de evitarme los homónimos y esas cosas, pues las tecnologías que tenemos hasta el momento no están muy acabadas. Entonces, eso nos va a llevar a que necesariamente tengamos que tener un recurso humano haciendo esos filtreos. ¿Qué pasa? Pues para asegurarme que no haya una pérdida de tiempo ni un desgaste de tiempo, yo tengo que tener un protocolo o un procedimiento, ¿sí? Y aquí miremos el componente de eficiencia en el eslabón de análisis. Hay que definir protocolos para eso, ¿sí? Y hay que definir plantillas que me hagan más eficiente el trabajo. Que yo le entrego a mi analista una plantilla y le digo, mire, no se ponga a mirarlo todo, mire esto y me diligencia esta plantilla con un checklist y aquí me diligencia esta información que es la que yo necesito, y hay un protocolo que usted tiene que seguir. Tiene que mirar esto primero, luego mira esto y luego confirma con esta información. Para asegurarme que él utilice apropiadamente las plantillas, que él siga los protocolos, yo le tengo que dar capacitación y le tengo que dar entrenamiento. Por supuesto, una cosa es ese análisis preliminar que yo hago de una coincidencia para saber si eso es una alerta o no es una alerta, que es manual, y otra cosa es el nivel de análisis que yo tengo que hacer cuando ya estoy seguro de que es una alerta, porque entonces aquí necesito que el análisis tenga unos niveles de profundidad, de rigor, de amplitud y de cobertura que me den garantía de que realmente estamos produciendo información confiable y que le agrega valor a la organización. Entonces yo también tengo que tener otro protocolo diferente para el análisis y procesamiento de las alertas. Y tengo que tener también plantillas para los informes que deben producir los analistas que están procesando esas alertas. Y a ellos les tengo que dar capacitación y entrenamiento. Y esa capacitación y entrenamiento tiene que suponer, entre otras cosas, capacitación y entrenamiento sobre las fuentes de información disponibles. Entonces, claro, cuando yo voy a un área de cumplimiento en México, pues los analistas son unos duros para conseguir información en México, porque conocen las fuentes de información en el país. Si yo voy a un área de cumplimiento en Chile, pues los tipos son unos duros para encontrar información en Chile porque están familiarizados con las fuentes de información en Chile. Pero resulta que yo soy una organización en Colombia que tengo proveedores en China, que tengo proveedores en Taiwán, que tengo proveedores en India, y mis analistas no saben cómo consultar información ni en Taiwán, ni en China, ni en India. Entonces, si yo tengo una operación en otro país donde tengo que estar consultando proveedores, pues yo tengo que capacitar a mis analistas sobre cuáles son las fuentes de información que vale o que deben consultar en esos países. Por supuesto, hay barreras de idiomas. En este momento, por ejemplo, tenemos un cliente que es una empresa que produce flores de exportación y sus principales clientes están en Rusia. Entonces, vaya y consúlteme las fuentes de información en Rusia para saber si los socios beneficiarios finales del cliente de mi cliente están en listas en Rusia o no. Pues el idioma supone una barrera y entonces, claro, tuvimos que contratar a una persona que hablara ruso para que nos ayudara a identificar las fuentes, para que nos ayudara a identificar cuáles son las listas, y estamos periódicamente consultándola a ella para que nos ayude a hacer las revisiones correspondientes. Entonces, ahí tenemos desafíos importantes. Como les digo, se está trabajando, hay muchas empresas, especialmente las chinas y las hindúes y las coreanas, que están trabajando en desarrollar inteligencia artificial para facilitar los procesos de análisis. Pero lamentablemente, hasta el momento,
La tecnología que existe está todavía en una fase muy beta, todavía están en una etapa muy germinal de mucho testeo, mucha prueba, y no hay nada 100% confiable que uno diga, mire, esta herramienta tiene la inteligencia artificial para analizar esta herramienta. No existe en este momento. Hace un año me invitaron a hablar en la Florida International Bankers Association y tuve panelista al lado a un hindú que es uno de los que está desarrollando esa tecnología. Tuve la posibilidad de almorzar con él y me decía, no, todavía no tenemos la capacidad, podemos hacer cositas, pero sumamente customizadas y especialmente para el sector financiero, que es donde nos estamos trabajando. El sector real todavía está lejos de llegar a esos niveles de desarrollo. Luego tenemos el último, bueno, aquí una cosa muy importante para mejorar la eficiencia son los manejadores de casos. Eso incrementa muchísimo la eficiencia del workflow. Si yo tengo toda mi información digitalizada y todo lo estoy trabajando en un sistema manejador de casos por carpeta, expediente electrónico, eso me va a ayudar muchísimo a que el analista no tenga que salir y buscar, ir y pedir la carpeta, venir y digitalizar los datos, sino que él va directamente a la carpeta electrónica, baja la información, la copia, la pega, y eso acelera muchísimo el proceso y sobre todo permite que no se pierda, no se dañe, no se tergiverse la información en ese proceso. Entonces, tener un modelo de manejador de casos es muy importante y hoy en día en eso sí hay mucho en el mercado. Hay muchas empresas que ofrecen manejadores de casos para temas de cumplimiento. Entonces, eso se puede hacer y no tiene realmente un costo tan importante. Luego tenemos el último del eslabón, que es el eslabón de control. Entonces en el eslabón de control, pues vamos a encontrar que para que esto funcione, necesitamos primero aumentar la eficacia con la interlocución con la alta dirección. Aquí es importante que los oficiales de cumplimiento entiendan que para que ellos puedan cumplir de manera efectiva su función, tienen que tener una capacidad de interlocución directa con la alta dirección de la organización, que tienen que tener la capacidad de llegar a la junta directiva, al consejo de administración, a la junta de socios. Conozco muchos oficiales de cumplimiento que su jefe inmediato es el gerente o el presidente de la compañía. Y entonces el oficial de cumplimiento hace su trabajo, produce el reporte que dice que ese cliente es riesgoso, que esa operación es riesgosa, pero finalmente lo que pesa es lo que diga el representante legal, o el gerente, o el presidente. Entonces el oficial de cumplimiento va y le reporta al presidente, le dice, vea, ese cliente es riesgoso. Y el presidente dice, pues se vincula porque yo digo que se vincula y punto. No hay ningún tipo de control, de reflexión, de control cruzado, de sistemas de pesos y contrapesos. No, el nivel administrativo tiene que estar controlado por el nivel directivo y por consiguiente el oficial de cumplimiento tiene que tener acceso al nivel directivo para que el nivel directivo pueda ejercer el poder hacia abajo. Ahí sí, digamos, de alguna manera hay que aceptarlo, el oficial de cumplimiento juega una función como de quejetas, de ir y presentarle a la alta dirección y decirle, mire, esta operación es riesgosa, usted tome la decisión, usted es la dirección de la organización, decida si se hace o no se hace, pero que la decisión sea suya, con conocimiento de causa, que su decisión sea debidamente informada y no que sea una decisión de un administrativo en el nivel medio o medio alto o alto de la organización que está dando una instrucción que pone en riesgo toda la organización por un interés particular, porque tiene un conflicto de interés o por lo que sea. Entonces, primer punto, tener acceso a la alta dirección. Segundo, estar apoyados en el gobierno corporativo. Hay que estar apoyados en el gobierno corporativo. Entonces, la estructura de la organización, la misma ubicación jerárquica de la oficina de cumplimiento dentro del organigrama es importante, porque yo conozco áreas de cumplimiento que están en el cuarto o quinto nivel de la organización. Pues muy difícil que lleguen realmente a tener incidencia en las decisiones que se toman en la organización. Su eficacia es mínima. Punto muy importante, la transparencia corporativa. Porque para que el área de cumplimiento pueda trabajar necesita información. Y si la organización no es transparente, sino que es opaca, acceder a la información que necesita el área de cumplimiento va a ser muy difícil. Entonces, por ejemplo, el oficial de cumplimiento necesita la información sobre un negocio, sobre un contrato. Y entonces va al área jurídica o va al área financiera y pide la información y se la niegan. Porque no, usted no tiene el nivel de atribución para que yo le comparta el contrato o para que yo le comparta los movimientos o transacciones que se han hecho en ejecución de ese contrato. Pues el oficial de cumplimiento carece de la información, no tiene en el input la información para poder procesarla y generar la información que necesita.
Entonces, si no hay transparencia corporativa, definitivamente el área de cumplimiento está amarrada de manos. Y por último, un tema de liderazgo ético, que es fundamentalmente tres cosas: credibilidad, confianza y empoderamiento. Y eso sí, debo decirlo, depende totalmente del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que cumplir una función de liderazgo ético, de ser capaz de influir en los directivos de la organización para que la organización funcione de manera ética y en un entorno de negocio seguro. Pero para eso, el oficial de cumplimiento tiene que tener credibilidad. Y la credibilidad se gana con su profesionalismo, con su seriedad, con el rigor de sus análisis y con la fiabilidad de la información que produce. Cuando el oficial de cumplimiento tiene credibilidad en la alta dirección, gana su confianza. Y si gana la confianza, se empodera. Porque al final del día, cuando usted tiene credibilidad y confianza en la alta dirección, pues lo que usted dice tiene influencia en la organización, empodera al área de cumplimiento como un líder dentro de la organización y termina determinando en buena medida los rumbos de la organización. Por eso es que una organización con un buen oficial de cumplimiento encuentra oficiales de cumplimiento duros, con mucho poder dentro de la organización. Y eso es bueno, porque eso hace que las organizaciones sean mucho más íntegras. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia? Ya no la eficacia, sino la eficiencia en el eslabón de control. Básicamente con dos grandes mecanismos. Uno, plantillas de reportes. ¿Sí? Lamentablemente conozco organizaciones donde no hay una plantilla definida para rendirle informes a la junta directiva, para presentar un informe de una operación sospechosa, para enviar una comunicación alertando sobre cierta situación o sobre cierto cliente, sobre cierto proveedor. Hay que tener plantillas predefinidas, eso le da credibilidad, le da seriedad, le da confianza al cliente sobre el trabajo que está haciendo el área de cumplimiento. Entonces, tener plantillas es muy importante. Y además ahorra el trabajo de tener que pensar cómo presentar la información. Por supuesto, un punto importante es cuántos informes produzco. Si yo tengo 10 tipos de plantilla, pues de pronto lo que estoy generando es un problema, porque al final los analistas no saben cuál plantilla utilizar. Pero si yo soy muy quirúrgico, soy muy preciso y defino 2 o 3 tipos de plantillas que me sirvan para proveer la información que necesito proveer con regularidad, pues voy a facilitar el trabajo, porque entonces el analista sabe exactamente qué plantilla tiene que utilizar y estamos alimentando esas plantillas. Por ejemplo, si yo tengo una plantilla para rendir un informe anual, pues es una plantilla sobre la cual yo puedo trabajar todo el año para entregar un informe muy completo al final del ejercicio. Y por último, el sistema de gestión documental. Los sistemas de gestión documental son claves. Aquí el tema de seguridad en la información es vital. No se nos puede olvidar que el área de cumplimiento maneja información clasificada por varias cosas. Primero, porque maneja información que está protegida por ley de habeas data. Maneja información, datos personales sensibles de clientes, proveedores, etc. Entonces, ahí por ese lado ya es importante que la política de seguridad en la información sea estricta y particularmente rigurosa en el área de cumplimiento. Luego, es importante entender que también maneja información que puede estar sometida a reserva bancaria. Y entonces evidentemente eso supone que los niveles de seguridad en la información debe ser muy importante. Y por último, la unidad el área de cumplimiento produce información que va a la unidad de inteligencia y que por ese hecho se convierte en información de inteligencia que de acuerdo con la ley de inteligencia, por lo menos en el caso colombiano, está protegido por reserva. Entonces ahí es importante entenderlo, ¿no? Sobre todo los oficiales de cumplimiento que a veces no son conscientes del carácter legal de la información que producen y entonces comparten los reportes de operación sospechosa. Un reporte de operación sospechosa es información reservada, confidencial, tiene la naturaleza de información de inteligencia. Entonces, yo no puedo estar compartiendo los reportes de información sospechosa con cualquier persona. Entonces, dentro de mi compañía tiene que haber una política de seguridad en la información y tiene que haber una política que defina los niveles de atribución en el acceso a la información reservada. Y eso es importante porque eso garantiza un buen funcionamiento. Pero además, y aquí es donde viene el tema de eficiencia, si yo tengo la información digitalizada, yo puedo capturar la información, clasificarla, analizarla y conservarla apropiadamente, de tal manera que cuando yo necesite información, puedo acceder a ella rápidamente. Por supuesto, un archivo físico tiene muchos problemas, no solamente en términos de riesgos de conservación de la información, porque un archivo físico pues es muy vulnerable a cualquier cosa para que se destruya la información, sino que adicionalmente
Tener la información digital me permite utilizar buscadores y metabuscadores de información que me hacen más fácil encontrarla y me hacen más fácil cruzarla y procesarla, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, información sobre un cliente y este cliente, este nombre me ha aparecido acá, yo soy el analista y digo, oiga, yo este nombre ya lo he escuchado en otro caso, no es un cliente nuestro, no es un proveedor, pero analizando otra operación me apareció este nombre, ¿dónde lo busco? Pues si usted tiene un archivo físico, vaya y busque el nombre entre todo ese universo de carpetas. Pero si usted tiene un sistema de gestión documental digital con una capacidad de buscar información con buscadores o metabuscadores, de pronto usted pone ese nombre en el buscador y encuentra en qué informe, en qué reporte o en qué documento apareció ese nombre, y usted puede comenzar a cruzar casos, puede comenzar a cruzar datos, y eso le va a dar un potencial interesante en términos de eficacia y de eficiencia a su organización, al área de cumplimiento. Aquí, en el componente de detección, quisiera señalar nuevamente lo mismo. No toda coincidencia es una alerta. Y lo importante que es definir muy bien las alertas. Es importante que tomemos la evaluación de riesgo para poder definir cuáles son los eventos de riesgo. Y esos eventos de riesgo me definen cuáles son las señales de alerta que yo tengo que implementar. Y tengo que definir cuáles son las condiciones de activación. Y tengo que definir cuáles son las reglas de monitoreo. Entonces fíjense que eso es una línea lógica, ¿sí? Arrancamos con la evaluación de riesgo que me lleva a identificar los eventos me llevan a las señales a las condiciones de activación y las condiciones de activación a las reglas de monitoreo. Entonces, esto lo que me permite es que el sistema de monitoreo se ajuste a mis características de riesgo y no al contrario. No es que yo ajusto mi área de cumplimiento al sistema de monitoreo que me vendieron. No es que yo salgo y compro un sistema y lo implemento y ajusto toda mi área de cumplimiento y ajusto la cadena de valor del área de cumplimiento al sistema que me vendieron. No, el sistema tiene que ajustarse a mi organización. Por eso es importante la posibilidad de customizar el sistema, ¿sí? Otro punto importante en el tema de, sobre todo en el control de operaciones, la priorización. Cuando yo hago mi evaluación de riesgo, lo que normalmente mandan los estándares internacionales es hacer una evaluación de riesgo por procesos. Y yo hago mi evaluación, identifico mis eventos de riesgo y les asigno una calificación o un score de riesgo a cada evento en función de probabilidad e impacto, ¿sí? Cuando yo evalúo cada evento de riesgo que se me puede dar en un proceso en términos de probabilidad e impacto y le asigno calificación de riesgo a ese evento, yo puedo, al agregar, al sumar, al ponderar todos los eventos de riesgo identificados en un mismo proceso, cuál es el nivel de riesgo de ese proceso. Por ejemplo, yo tengo un proceso, el proceso de compras, y en el proceso de compras identifiqué 3 eventos de riesgo. Cada evento de riesgos tiene una calificación, un score de riesgo. Si yo saco el promedio de la calificación de riesgo de los 3 eventos identificados, yo podría decir cuál es la calificación de riesgo del proceso de compras. Cuando yo he hecho toda la evaluación de riesgo de todos los procesos de la compañía, yo puedo saber cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los procesos y puedo incluso agregar, y si saco un promedio simple o un promedio ponderado de la calificación de riesgo de cada uno de los procesos, puedo sacar el nivel de riesgo de toda la compañía. Y hasta ahí pues una evaluación de riesgo común y corriente, normal, no me estoy diciendo nada nuevo. Pero si yo cojo y organizo esos procesos y comienzo a evaluar, a calcular cuánto participa cada proceso en el riesgo general de la compañía, yo puedo comenzar a calcular el Pareto de riesgo. Para los que no están familiarizados con el término o el principio de Pareto, el principio de Pareto fundamentalmente lo que busca es identificar concentración, en este caso concentración de riesgo. El objetivo del principio de Pareto es tratar de identificar el 20% que concentra el 80%. En este caso, tratar de identificar el 20% de los procesos que concentra el 80% del riesgo. Entonces, si yo tengo, como lo podemos ver en esta gráfica, todos mis procesos, tengo el proceso de ventas, producción, distribución, inversiones, auditorías, compra, contratación, recurso humano, mercadeo, innovación. Y en cada uno de esos procesos he identificado eventos de riesgo y además he hecho calificación de riesgo y he calculado el nivel de riesgo de cada uno de esos procesos independientemente.
Entonces ahí vemos en la línea azul cuál es el riesgo individual de cada uno de los procesos. Luego yo cojo y calculo cuánto participa cada uno de esos procesos en el riesgo global de la compañía. Y entonces veo que ventas participa en el 28%, ¿sí? El proceso de producción participa en el 27%, y si yo sumo ventas y producción, estoy concentrando el 55% del riesgo. El proceso de distribución concentra el 25% del riesgo de la compañía, y si yo sumo ventas, producción y distribución, estoy concentrando el 80% del riesgo de la compañía. ¿Esto qué significa, señores? Ni más ni menos que si yo me concentro en esos tres procesos, ventas, producción y distribución, estoy supervisando, estoy controlando, estoy monitoreando el 80% del riesgo. Por supuesto no significa que los otros 8 o 9 procesos no los voy a mirar. No, claro que sí, hay que mirarlos, hace parte del proceso. Pero no los voy a mirar con la misma intensidad. El grueso de mis recursos, el grueso de mis esfuerzos, ¿a dónde va? A donde está mi Pareto de riesgo, a los tres procesos que concentran el 80%. A los otros procesos les destino menos recursos, les destino menos esfuerzos, pero igual tengo que supervisarlos. Igual tengo que supervisarlos. Porque el hecho de que concentren menos cantidad de riesgo, menos probabilidad de riesgo, no significa que allá no se me pueda presentar un evento de riesgo. Claro que sí. Y si se me presenta, yo tengo que demostrar debida diligencia. Por esa razón es importante monitorear toda la organización, controlar toda la organización y toda la operación, pero destinar mayores esfuerzos, mayores recursos a donde está mi Pareto de riesgo. De eso se trata la priorización. Y junto a la priorización va algo muy interesante, que se llama la focalización. Una cosa es priorizar mis esfuerzos, que es priorizar mis recursos, a dónde dirijo mis recursos. Y otra cosa es focalizar mi atención, en dónde debo estar yo concentrado, qué es lo que yo tengo que estar mirando, ¿sí? Si uno mira los estándares internacionales, usted mira la ISO 31000, usted mira la ISO 37001, mira el estándar australiano neozelandés o la norma estándar federal de los Estados Unidos en materia de administración de riesgos, pues usted va a encontrar que lo que todos esos estándares recomiendan es evaluación de riesgo por procesos, porque es, digamos, la recomendación estándar, básica, evalúe sus procesos. Sin embargo, si usted quiere optimizar el área de cumplimiento, si usted quiere ser mucho más incisivo, mucho más preciso, mucho más quirúrgico y ahorrar recursos y ahorrar esfuerzos, haga más evaluaciones, conozca mejor su riesgo. Cuanto más conozca usted su riesgo, puede tomar decisiones mucho más acertadas, puede focalizar mucho más su atención, puede priorizar mucho mejor sus recursos. Entonces yo, por ejemplo, les diría, hay que tratar de encontrar lo que se llaman los clúster o nodos de riesgo. El término clúster de riesgo no es tan preciso, porque el clúster o el término clúster es un término mucho más cercano a la administración de negocios, y lo popularizó Michael Porter al final de la década de los 80, a principios de los 90, cuando hablaba de esas zonas, esos lugares geográficos donde convergían diferentes actores de una misma industria para realizar labores de competencia o de colaboración para mejorar entornos competitivos que los hicieran mucho más sólidos en los mercados internacionales. Entonces, esa es como la noción de clúster. Sin embargo, se ha popularizado mucho, y en la literatura sobre riesgos también se utiliza con mucha frecuencia la noción de clúster. Tradicionalmente se hablaba mucho más de nodos de riesgo, que es una noción, el concepto de nodo es un concepto mucho más cercano a la matemática, a la estadística, al cálculo actuarial. Hoy en día ya la literatura pues utiliza indistintamente clúster o nodo. Entonces, esta aclaración la hago simplemente para los que son curiosos y van y miran en la literatura los términos. Entonces pueden buscarlo como clúster o como nodos. Pero para seguir con la moda, siendo que un poco esnovistas y tratar de hablar de clúster de riesgo, entonces una forma de hallar los clústeres de riesgo es a través de análisis de riesgo por capas. Entonces yo puedo hacer una primera evaluación de riesgo por procesos y con eso formo una capa 1. Luego hago una evaluación de riesgo por tipo de cliente, si es persona natural, si es persona jurídica, si es sociedad comercial, si es entidad sin ánimo de lucro, etc. Y ahí tengo una segunda capa. Puedo hacer una evaluación de riesgo por producto. Puedo coger cada uno de los productos o servicios de mi portafolio y hacer una evaluación de riesgo para cada uno de ellos. Y ahí tengo una tercera capa. Y puedo hacer una evaluación de riesgo por jurisdicción. En dónde tiene presencia física, en dónde estoy haciendo negocios
y hacer una evaluación de riesgo en esas jurisdicciones. Si yo cojo las 4 capas y las sobrepongo, puedo encontrar puntos donde los paretos de riesgo convergen. Yo identifico, calculo los paretos de riesgo para cada una de esas capas, identifico dónde está mi pareto de riesgo en cada una de esas capas, y al sobreponer los paretos de riesgo puedo encontrar coincidencias, y entonces puedo decir que cierto proceso respecto de cierto cliente en ciertos productos y en ciertas jurisdicciones son altamente riesgosas, y eso me permite identificar un clúster de riesgo que va a ser muy importante, pero muy importante para optimizar mi sistema. Entonces, claro, hay que hacer una inversión y un esfuerzo previo, que es hacer la evaluación de riesgo por capas, pero los rendimientos, los réditos de ese ejercicio se consiguen después, cuando yo conozco mejor mi riesgo y soy capaz de focalizar mis esfuerzos en los clústeres de riesgo. Y vamos por último al output. En el output también hay oportunidades de optimización, también hay oportunidades de mejora. Como les decía, un punto importante es la interlocución del oficial de cumplimiento a nivel directivo, para que la información que se produzca sea eficaz. A los directivos hay que hablarles de una manera menos técnica y más estratégica. Entonces yo tengo que afinar mi discurso como oficial de cumplimiento, y entonces yo tengo que saber llegar con el mensaje a los directivos. Tengo que estar alineado con los objetivos estratégicos de la organización, y tengo que estar alineado con el lenguaje corporativo y la cultura organizacional. Yo tengo que conocer a los directivos, tengo que saber cómo hablarles, y en esa medida tengo que saber cómo presentarles la información. Entonces ese ejercicio se consigue a través del desarrollo de unas plantillas, de unos documentos con una arquitectura, con un esqueleto que se ajuste a la forma en la que a ellos les gusta recibir la información y a la forma en que esa información logra tener un impacto en ellos. Adicionalmente, es importante mejorar la automatización de los reportes. En la medida en que yo logre que los reportes no se hagan manuales, sino que se hagan automáticos, pues primero me ahorro el recurso humano mucho más rápido, y adicionalmente reduzco el margen de error del factor humano. Ahí ustedes saben que el factor humano tiene unos grandes riesgos operativos por fallas. Entonces la automatización hace que los reportes no tengan tanto riesgo de falla. La seguridad en los reportes es muy importante, como lo dije en su momento, que la organización tenga definida una política de seguridad en la información, a quién le difundo la información, quién tiene acceso a la información, y los mecanismos o los instrumentos para asegurar esa información son muy importantes, ¿sí? Aquí es importante, aunque no lo parezca, la seguridad física del área de cumplimiento. El área de cumplimiento debe estar aislada por barreras físicas, muros, puertas. Debe tener controles de acceso. Al área de cumplimiento no debe acceder cualquiera. Tienen que acceder únicamente los funcionarios del área de cumplimiento. Y aunque no les guste lo que voy a decir a los funcionarios de cumplimiento, debe haber una política de no utilizar dispositivos móviles dentro del área de cumplimiento. En las áreas de cumplimiento más grandes, de las compañías más importantes y más riesgosas, los oficiales de cumplimiento no pueden entrar sus móviles, no pueden entrar tabletas, porque hay un riesgo de fuga de información ahí. Tampoco se pueden entrar dispositivos de almacenamiento masivo de información como USBs, discos duros portátiles. Importante, el manejo de los correos electrónicos. Los funcionarios del área de cumplimiento deben manejar únicamente el correo institucional. Los computadores del área de cumplimiento no deberían permitir el acceso a las cuentas de correo personales, y debe haber restricciones para el acceso a la información que mueven la gente del área de cumplimiento a través de los correos electrónicos. Por ejemplo, no cualquier funcionario del área de cumplimiento podría estar sacando archivos adjuntos en sus correos electrónicos. Eso es importante para la seguridad de la información. Y algo también muy importante, tener barreras y controles para la gente del área de tecnología, porque muchas veces la información del área de cumplimiento y los correos electrónicos del área de cumplimiento se alojan en el servidor junto con toda la información del resto de la compañía, y por supuesto pueden haber barreras de acceso, pueden haber perfiles de acceso, pueden exigirse controles de autenticación para acceder a la información, pero normalmente todos esos controles y todas esas barreras son administradas desde el área de tecnología, y la gente de tecnología tiene acceso a esa información de manera irrestricta. Entonces eso es muy importante tenerlo presente, porque conozco casos en los cuales la fuga de información
sobre un reporte de operación sospechosa o sobre un cliente o sobre el informe de cumplimiento sobre un cliente, no sea debido a una infidelidad de un funcionario de cumplimiento, sino a un funcionario del área de TI, que se saca la información y la lleva. Entonces, muy importante la seguridad en la información, y ahí eso es clave para poder mantener la efectividad del área de cumplimiento. La calidad antes que la calidad de los reportes, perdón, la calidad antes que la cantidad de los reportes. No debemos de tener 10 tipos de reportes, deberíamos hacer 2, 3, 4 reportes y buscar que esos 4 tipos de reportes sean periódicos, sean sistemáticos y tengan sus clientes definidos. Entonces yo hago un tipo de informe para la junta directiva, un tipo de reporte para toda el área administrativa de la compañía, un reporte para los reportes para el regulador o la UIAF, y puedo tener de pronto algún tipo de información para mis stakeholders, digamos de alguna manera, para difundir las actividades de cumplimiento que estamos haciendo. Entonces eso es muy importante. Temas de macro y microprudencia. Yo debería producir, dentro de los tipos de reportes que estoy produciendo, un reporte con un lenguaje más macro a nivel estratégico, que es el que yo llevo a la alta dirección, donde estoy haciendo la evaluación de riesgo y les estoy mostrando la foto completa de cómo está desempeñándose el sistema, el programa de cumplimiento, el tema de riesgo en la organización. Pero también debo ser capaz de producir informes micro sobre operaciones, clientes o proveedores específicos, dirigidos muy probablemente a ciertas áreas que necesitan y a mis clientes externos, a la unidad de inteligencia financiera, al regulador, a la fiscalía. Entonces, esos dos niveles, que además son mandatorios de acuerdo con el Comité de Basilea III para las entidades financieras, también se pueden aplicar en el sector real. Esos dos niveles de macro y micro prudencia. Y por último, insistir en la importancia de la gestión documental. Todo lo que salga del área de cumplimiento tiene que tener trazabilidad. Y eso incluye las opiniones que emita el oficial de cumplimiento en las reuniones de junta directiva. Muchas veces los oficiales de cumplimiento son los que quedan expuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a la junta directiva, presentan observaciones, reparos a una operación, allí en la reunión recomiendan que esa operación no se haga, pero la junta directiva o el comité correspondiente decide hacer la operación en contravía de la opinión del oficial de cumplimiento. Y dicho y hecho, pasa el evento de riesgo, se complica la operación y vienen los organismos de control, viene la fiscalía, viene el regulador y comienzan a preguntar por la operación. Y entonces el oficial de cumplimiento dice: no, pero es que mire, yo reporté que esa operación era insegura. Bueno, pues muéstreme el acta donde usted dijo eso. No, en el acta no aparece que el oficial de cumplimiento dijo nada. Y entonces el oficial de cumplimiento queda expuesto, porque a pesar de que cumplió su trabajo, no hubo trazabilidad de su recomendación, no hubo trazabilidad de su reporte. Entonces es muy importante que haya absoluta trazabilidad de todo lo que sale del área de cumplimiento, por el propio bienestar y salvaguarda personal del oficial de cumplimiento. Para terminar, simplemente dejar esta conclusión. Yo realmente creo que la función de cumplimiento sí tiene una cadena de valor en su core, que está integrado por 4 eslabones: monitoreo, detección, análisis y control. Y creo que si una organización quiere optimizar su función de cumplimiento, tiene que mirar la forma de mejorar la eficacia y la eficiencia en cada uno de esos eslabones de la cadena de valor. Con esto termino, agradeciendo infinitamente el espacio que me han dado, la oportunidad de dirigirme a ustedes, y quedando a su entera disposición para cualquier duda o aclaración adicional. Muchísimas gracias.